Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara, fem un cafè. Cafè 411, ja no és redondo. Molt bé, ja tenim a l'Àlex al control de la cafetera i també del so. Avui amb nosaltres tenim el David Joya, benvingut. Moltes gràcies. A la Raquel Pérez. Hola. I un servidor, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes i al Facebook de Fem un Cafè, a l'Instagram de Cafeteros, i si voleu escoltar tots els programes ho podeu fer a la plataforma iVoox, a l'Spotify i també a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si ens voleu veure, ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè, al Facebook també de Ràdio Onda Paz Ona Pau, però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Pues molt bé, tenim el David Joya i, bueno, ostres, ha sigut una sorpresa per mi perquè conec molt el seu germà. Exacto. I s'assemblen molt. S'assemblen molt. I sí, avui dimecres, avui és dia de Fem un Cafè. Fem un café. Però el café avui. Pero hoy muy bonito, hoy muy especial. Sí. Hoy con un toque... artístico. Puede ser, sí. Con un toque artístico. Sí, hombre, sí. Bueno, clar, a vegades és difícil de buscar conceptes o de buscar definicions als conceptes, no? A vegades parlem d'art i sempre ens recordem de les grandes artes, no? Séptimo arte, sobretot, eh? Els altres potser no sabem, sí. No? Però sí que està a veure l'arquitectura, el disseny, no, l'escultura, la música, la pintura... L'escriptura. L'escriptura, no sé si... I el sèptimo arte, que és el cinema. La setmana que ve parlarem del sèptimo arte, eh? Ah, sí, és verdad. Portarem aquí a una persona per parlar de cinema. Pero hoy en toques más generales, hoy quizá, sí, perquè avui... abrir un tema... D'art i d'artistes, també, no? Parlarem una mica de tot i com podem fusionar-lo amb el cristianisme, no? Jo no sé si el David té una definició de lo que és un artista o què és l'art. L'art en general, eh? Com podríem definir això d'art? A ver, yo soy un poco, tengo tendencia a ser exhaustivo, en plan buscar, ¿no? De tratar de todas las aristas, de poner aquí y allí las definiciones, que no se me escape nada, ¿no? Y tengo que decir que no soy profesional, no soy... Simplemente siento este llamado en ese sentido, este deseo de que el arte cristiano pues reflote. Y ahora explicaré por qué, ¿no? Vale, que salga un poco, que está un poquito escondido, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué es ser artista? Yo, bueno, hice una definición rápida, por decir algo, ¿no? Yo puse que ser artista es ser alguien que utiliza la sensibilidad emocional y la apertura mental. Ahora explico qué es esto de apertura mental, ¿no? Es como una tendencia a la reflexión divergente, ¿no? De pensar un poquito, no en la línea de la mayoría, sino empezar a darle vueltas a las cosas y tratar de abrir la mente, ¿no? Un poco. Vale. Y esa sensibilidad que uno tiene, de la que cada uno dispone, para crear obras que posean fuerza y generalmente también belleza estética, ¿no? Y que provoquen
por medio de esta fuerza, esta belleza estética, un impacto mental y emocional en el espectador. Sí. Al final es un poco como tienes que meter cabeza, o sea, tiene que tener un sentido, pero también tienes que meterle corazón, ¿no? O sea, es como esa mezcla de algo que quiero proyectar, algo que quiero hablar o algo que quiero transmitir, pero no de cualquier manera. No, lo que decíamos, no voy a hablar, yo qué sé, del amor, simplemente dándote una definición, sino que también sea una experiencia. El arte al final es un poco experiencia. Sí. Si no se mueve algo emocional es que... Es imposible Claro, no es arte, desvincularlo, vamos. claro. No es arte, es que no es arte. Entonces, las personas insensibles como yo no podemos ser artistas. No, porque al final esa insensibilidad se convierte en algo artístico. En un arte, ¿no? Qué buena manera de arreglarlo. Yo creo que, bueno, a ver, creo que... Y claro, traje aquí mi Biblia, que es una Biblia que no... que es un poquito original, vamos, la Biblia textual, no sé si la sí, bueno, sí, sí. la conoce, pero bueno, claro, que yo la saco a veces y leo y dice, pero ¿qué me estás contando, no? Vale. A mí es la que yo utilizo en el grupo y tal, por eso la he traído, digo, bueno, quizás no es la mejor para una radio, quizás no es internacional, pero... Y entonces yo creo que todo el mundo es artista, porque estamos hechos a la imagen del artista. Ay, no sé qué ha pasado aquí, he tocado algo, me parece que como que se me ha quedado... Perdón. Hemos tenido un problema técnico con el auricular. Con Yo creo que la clavija, sí, porque escuchaba un solo lado, vale. Sí. Que estamos hechos a semejanza, porque la palabra dice imagen y semejanza. Yo me quedaría con la segunda palabra, porque imagen es algo más... No sé, me lo imagino más estético, habría que ir al hebreo y tal, pero bueno, más estético, más físico, y la semejanza es algo más de carácter, ¿no? Yo lo veo más así, ¿no? Imagen y semejanza. Entonces, estamos hechos a semejanza de la persona más creativa, ¿no? Del universo. Y a modo de ejemplo, me gusta siempre decir que, claro, que Dios no se le acaba nunca la creatividad porque sigue siendo ser humanos, ¿no? Desde el principio del mundo y hasta que se acabe, y nunca va a repetir uno. No es verdad. Aunque sea, por más que sean gemelos idénticos, es que no son iguales, no van a ser iguales tampoco, ¿no? A nivel emocional, lo que sea. O sea, y ese es nuestra como ADN, digamos, ¿no? Entonces creo que todo el mundo puede ser creativo. Lo que pasa es que hay gente que tiene más capacidades y otras que menos, vamos. Sí, se expresa también. Y creo que es algo que se puede trabajar. O sea, dentro del hecho de que cada uno tiene, además uno puede... es algo en crecimiento, ¿no? El arte, hay gente, no, como Héctor dice, yo no soy a lo mejor artista o no soy tengo tanta sensibilidad artística, pero también lo puedes desarrollar, y lo bueno es que no solo hay una forma artística de expresarnos, ¿no? O sea, pues lo que decíamos, la parte de literatura, de arquitectura, de escultura, de pintura, de música, de cine, hay un montón de formatos, y vayas, a lo mejor más adelante salen más, no sé, las siguientes generaciones. Yo creo que la escritura es lo más complicado, quizás a la hora de expresarse, porque yo creo que, bueno, no sé, que es el que más normas debe de cumplir para que se pueda llegar, ¿no? Mientras que la escultura, pues siempre... Sí. Puedes hacer algo más abstracto, o la pintura también, y puedes explicar, ¿no? Todo eso, pero la escritura, si no lo, bueno, no sé. Sí, el dominio de las palabras. De no poner comas ni no poner nada y empezar a leer. Yo creo que la escritura sí que requiere una cierta capacidad para poder transmitir esos sentimientos, esa sensibilidad por escrito, ¿no? Mientras que el otro es algo más ¿cómo diría? Más técnico. Menos técnico. Menos técnico que la escritura. Sí. Todo lo otro. Que es más natural, ¿no? Sí, más natural, ¿no? Uy, pero yo diría que cuesta mucho aprender a tocar bien un instrumento. Sí, también. Cuesta mucho aprender a cincelar bien quizá pues una madera o un tal, sin rebanarse un dedo, ¿no? Cuesta mucho, o sea, vamos... que el arte también tiene una parte técnica. El tema de las palabras, sí. Todo tiene una parte técnica, sí. Sí, pero es bonito pensar, todos tenemos el potencial artístico dentro, y que se puede desarrollar, ¿no? O sea, no sé si tú lo has visto en tu vida, tú dices, no soy un profesional del arte, o sea, no dominas ninguna de las artes por el completo, pero sí que tienes una sensibilidad. ¿Tú has notado en tus años de inquietud por el arte que también se puede crecer en ese mundo? Sí, yo siempre lo digo al grupo,
Perdona, Sí. cuando hablas de grupo, Vale, el grupo, hablaremos sí. más adelante El del grupo grupo. que bueno, que- Luego preguntaremos por el grupo. Vale, bueno. Pero siempre... tu conjunto No, de lo digo, personas. lo digo Sí, sí. para que los que nos Claro, están que escuchando no dicen saben. el grupo, que ¿Grupo está de qué? diciendo Claro, grupo que de lo música, tenemos no. en cuenta, lo tenemos en el guión, pero Dadnos tiempos. No pasa nada. Bueno, yo siempre digo a la gente con la que me muevo, con la que me charlo, digamos, ¿no? Que... a ver, ahora se me fue la... no, bueno, que... Se puede desarrollar, ¿no? sí, que estos son dones que tenemos y siempre pongo la parábola de los talentos. Para Vale. mí esto es como es la base, porque explico a la gente que quiera entrar al grupo de arte que llevo o explico cómo funciona. ¿Por qué hago esto? Porque creo que Dios algún día nos pedirá cuentas de los dones que Él nos dio. Ujú. Y no tendremos excusa en su presencia de decir, no me lo creí mucho, o, pues me gustaba ver series, se me fue la vida, no sé. No, entonces yo creo que si te dio una capacidad para bailar, para danzar, una capacidad para hacer artes escénicas, o para escribir, o para hacer música, pues se nos va a pedir cuenta de esto. Entonces hay que desarrollarlo. Y en eso ese es el leitmotiv o el deseo de a mí esa palabra me gusta porque habla de dones y habla de talentos, ¿no? Habla de talentos. Y nosotros muchas veces asociamos el talento que uno tiene, ¿no? El talento ahí es una como cuestión algo innato, monetaria, es una sí. cuestión Sí, pero es curioso, crematística, es curioso pero que se llame igual, ¿eh? que se llama igual, Y sí, que sí, se por pueda eso, aplicar, que pero me gusta por eso, ¿no? perfectamente. Porque Sí, están sí. los... Eso es una palabra polisémica, que tiene varios sentidos. Me encanta. sí. Y estaba pensando también el tema del arte también, claro, todos tenemos una parte artística, entonces todo tipo de arte vale. ¿Quién puede definir lo que es arte o no es arte, ¿no? Se puede comprar cualquier cosa. ¿Qué elementos tiene que tener algo para que sea artístico y de calidad, ya sea mayor o menor, pero que tenga sentido? ¿Qué crees tú? Sí, a ver, yo creo que eso, el arte tiene que tener... hay varias calidades. Ujú. Hay varias calidades. A cualquiera puede hacer un manchón en la pared y dice, tú no entiendes lo que yo creé ahí, y quizá la persona tampoco la que lo cree. Pero bueno, pero hay gente que dice, mira, soy artista. No me pidas, no me preguntes, porque el arte no necesita justificación. Sí. Y me parece una excusa un poco vana, digamos. Ya. A ver, en cierto sentido sí, pero yo pienso que hay calidades de arte. Y el arte se desarrolla. Es como una semilla, un don, otra parábola, ¿no? Que está puesto en la tierra que somos nosotros y va creciendo. Mientras la regamos, mientras la cuidamos, esa plantita, que sería el tema de poner en práctica los dones, Sí. o sea, trabajarlos, pues esto puede dar más fruto. Si no, se puede quedar medio ahí pocho, ¿no? Ahí medio como que no crece. Pero que el potencial está. Y bueno, pues yo me he preparado, por ejemplo, lo he pensado, ¿no? Una parábola específica que no está muy vista, no está muy hablada, que a mí creo que Dios me habló por medio de ella una vez que estaba haciendo un estudio para el grupo. Y sí, se puede. Y después, bueno, hay artes de diferentes calidades, ¿no? El arte universal que yo llamo es el que, pues, por la Capilla Sixtina, Ya. la música clásica, Ujú. Bach, Ya. no sé, por decir algo, ¿no? Sí, Estoy sí. hablando de gente que ha hecho cosas cristianas. Vale, sí. Entonces, por decir algo para que lo tengamos una referencia, y esta gente no pasa de moda. Lo que han creado esta gente, se ha muerto y tal hace muchísimos años, no pasa de moda. Eso es arte con mayúsculas, porque sigue afectando y seguirá afectando hasta... Entonces, ese es el arte de más calidad, quizá. En mi opinión, ¿eh? Yo no soy profesional de esto, pero lo que he analizado y tal... Sí, y que hay después cosas diferentes calidades. con peso. Claro. Sí. Sí. Y que en algún momento de la historia han aportado algo impresionante, ¿no? O sea, obviamente a lo mejor ahora alguien pinta algo como lo de Miguel Ángel y no tendría a lo mejor hoy día tanto impacto por la cantidad de estímulos que tenemos, pero en aquella época hacer esa maravilla con las técnicas y los recursos que tenían, eso era impresionante, ¿no? Y el tiempo. Y el tiempo. Y el tiempo, porque estuvo ahí
Sí, sí, sí. Un tiempito, como decía, un tiempito, ¿no? Claro. Ah, ¿con qué ámbito artístico te identificarías tú entonces? ¿Con la pintura Sí, que ¿con has qué te dicho mueves? Sí. Sí, yo soy de palabras, ¿no? Más que de Ah. letras, más de palabras, ¿no? O lo mismo. Me gusta escribir poesía, sobre todo poesía más tirando a lírica. A mí me inspiran los cantautores, tal, más que poesía clásica, de cogerme un libro, ponerme a leer poesía, que también he Sí. leído, pero no muchos. Ujú. Y escribo poemas. Y la música en sí es... me gusta cantar. A ver si algún día me animo y empiezo a componer, porque Bueno. toco un poquito la guitarra, soy básico, pero creo que Dios me está llamando a eso porque no he encontrado a nadie que le ponga música a mis poemas. Ya llevo 20 y pico de años, entonces digo, no, me parece que va siendo tiempo de que me ponga yo. ¿Por casualidad has traído alguno? Sí, sí, Vale, a lo sí, mejor luego, sí. yo qué sé, nos Sí, puede sí, recitar alguno. Sí, claro que sí, por supuesto. Porque en el arte, ahora que has dicho tú lo de poesía y tal, Sí. muchas veces en la poesía podemos leer una poesía, tú escribes una poesía y yo la recibo, la leo, Claro. pero a veces es difícil de saber leer la poesía, Ah, sí. interpretarlo, Sí, a mí me o cuesta modificarlo mucho, y tal. sí. Entonces, y pasa en el arte, ¿no? También el hecho de que el artista expresa unas cosas, una pasada, ¿no? Pero el que la recibe no está no es apto para recibirlo, Claro, quizás, claro. ¿no? No acaba de Sí. comprenderlo. Ya. Y eso un artista como se siente. O sea, si ahora me dices, léeme la poesía esta Sí. y te la leo, Sí, sí. Y te quedas y igual. me Y quedo dices, igual y tú dices, muy bien. ¿qué? Claro. ¿Este es mi trabajo? Hay Claro, una claro, claro. frustración, ¿no? La frustración del artista, quizá. Sí, De no ser entendido. sí. A ver, lo había pensado esto también, ¿no? De que hay distintas disciplinas artísticas, o dentro de las disciplinas artísticas, en el caso de literatura, está el tema de poesía, que no se vende mucho, por ejemplo. En el mundo, vamos a decir que no que es fuera del mundo eclesial o tal y cual, se vende un poco más, pero Sí. tampoco es lo que más... porque a la gente le cuesta entender la poesía. Mm. Ahora, lo que triunfa un montón es la poesía lírica, ¿no? Las letras de las canciones se las sabe todo el Sí, mundo. sí, eso sí. Esto, sí, qué pedazo de letra, tal. Pues claro, esto sí, a todo el mundo le encanta. Porque va acompañado de música y porque tiene la letra ya en sí, ya tiene un ritmillo y tiene unas Sí, sí, rimas, sí, sí. consonante y tal. Bueno. Pero la poesía, por ejemplo, en ABA, por ejemplo, en la librería, Sí. no encontré ningún libro, solo No, uno no, no, que no. salió ahora, que Betania, ¿De Betania? sí, la residencia de ancianos, sí, pues sí, sí. ha sacado unos concursos. Yo he llevado poemas míos, tal. Sí. Pero creo que no hay nada más. Sí. Hay poco. Yo tengo 2 libros de poesía, de Almudévar Ay, me quiere sonar. y el otro no me acuerdo. Tocho, no lo he leído. Pero lo que dices tú, quizás a lo mejor no. Y yo he escuchado, por ejemplo, a un poeta que a lo mejor lo conoces, Alain Cart, vive en Salamanca, es cristiano. Me hablaron de él, sí, pero no he leído nada de él. Yo lo he escuchado recitarlo él también, Claro, claro. recitarlo es una pasada. Sí, es más bonito. Sí. Es una pasada. Bueno, a mí me ha pasado cuando te he escuchado a ti recitar algún, me acuerdo el del árbol, o el de la, Sí. no sé si se llama así, o el de la creación, y a mí ese me impactó cuando lo escuché. Lo leí y Sí. me impactó, pero cuando escuchas al autor o a alguien que sepa recitar poesía, Claro. que también creo que es un arte, saber Sí, sí, recitar, sí, ¿no? sí. Saber Yo leer creo que en voz sí. alta, Yo creo que sí. le das ahí un matiz, ¿no? Claro, por eso la música. Cuando se canta, Sí. dices, ostras, qué guay. Sí. Te llega más. Sí, sí, sí. Algo que también estaba pensando, hablábamos de la frustración del artista, ¿no? A veces que el otro no le comprende, ¿no? Cuando crea algo. Pero también la vida loca, ¿no? Que a veces asociamos, Uy, sí. o ese mundo interno, la incomprensión del mundo interior de un artista, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo, quizá a lo mejor ahora en ciertos círculos está cambiando, pero casar el cristianismo con el artista ha costado siglos, ¿no? De ver al artista como
parte también de una cosmovisión. Depende del artista. Depende del artista. Depende, no el artista, sino el aspecto del arte que está utilizando, porque Sí. lo que hemos dicho, la música es súper aceptada Sí. a nivel religioso. La pintura Sí, pero, por es ejemplo, aceptada también. Todos sabemos que Mozart estaba zumbado, o sea, que tenía un mundo interior complejo, ¿no? Sí, sí. Bach Sí. también y no estaba zumbado. Exacto, va que parece ser que estaba más cuerdo, era ¿no? un cristiano Sí. de Sí. pies a cabeza, digamos, Sí, pero completamente. que a veces si alguien se autodefinía como artista, ¿no? Como que no es que no estuviese bien visto, pero se tenían un mundo interior complejo. ¿Tienes algún pensamiento acerca de Sí. por qué el artista tiene un mundo interior complejo? Sí, yo creo que la persona artista, la persona que tiene tendencias artísticas, Ujú. o sensibilidad artística, como yo le llamo también, además de ser más sensible a los estímulos, le da más vueltas a las cosas. Mm. O sea, tiene más inquietud intelectual. Le da más, ¿por qué esto así, no? No, bueno, no hay otras maneras. Dice, no, si es por ahí, ¿para qué te complicas? No sé, porque muy sencillo para mí esto. Romper también normas y ¿por qué claro, siempre tenemos que hacer lo mismo, claro, no? entonces, Y tiene un mensaje a lo mejor que Claro, transmitir, ¿no? O sí, sea, tiene algo que y va aportar. un poquito más profundo, creo que la media, digamos, de personas, ¿no? Y tiene entonces esa inquietud intelectual y esa sensibilidad emocional que es mayor a la media y que también pienso, porque como al tratar con artistas, a veces algunos se me van del grupo, otros vuelven y bueno, pasa nada, son artistas, bueno. Bohemios. Pero claro, el No. compromiso. Claro. Pero claro, entonces uno va viendo, y en mi propia vida también me cuesta controlar ciertas cosas, ¿no? Tema del tiempo me cuesta, por ejemplo. Y es que creo que hay una sensibilidad más acusada para la mayoría de las cosas. Creo que la mayoría de las cosas afectan más a la gente más sensible artísticamente que a la media. Y después está la parte intelectual, que ya me desinquieta. Sí, también lo que decías tú, como que no te conformas sino que Con lo rompes establecido, con, sí. rompes Ahí está, con lo ahí está. establecido para poder transmitir quizá un mensaje, que transmitir algo con belleza, ¿no? Y para eso también tienes que probar cosas, ¿no? No estoy diciendo ni animando a nuestros oyentes a probar cosas, pero sí que es verdad que, el que tiene una inquietud artística, pues bueno, sí que es verdad que ha probado cosas en la vida, grados de dolor, grados de alegría, grados para poder conectar, ¿no? Y transmitir quizá un mensaje. Y eso me parece también curioso, sobre todo viniendo a veces de un mundo eclesial que te marca esto es correcto o esto es incorrecto, ¿no? Entonces creo que muchas personas, a veces artistas, no se han sentido parte, ¿no? Bueno, ya tuvieron su problema a nivel social, ¿no? Tú le dices ahora no, ahora es bastante más abierto, pero yo creo que todavía, si tú le dices a tus padres, quiero ser artista, Exacto, hay un... que te queda como diciendo, hijo, estudia Vale. y... Hay un No, prejuicio. puedes Hay ser, un puedes ser prejuicio. artista, pero ¿y qué más? ¿A qué te Sí, vas a dedicar sí. además? Sí, Claro. sí, no Sí, puedes ser como artista. esta, sí. Perfecto, qué bonito, vas a cantar, Sí. pero para vivir de Bueno. eso, profesionalmente, claro que da miedo, ¿no? Y el temor también, ¿no? De a dónde te va a llevar eso, no a nivel solo de económico, sino a dónde te va a llevar como persona. Como que no se valora a veces que eso te puede llevar a una construcción, no simplemente a una deconstrucción y ya está. Entonces, creo que como creyentes se puede seguir trabajando esa parte artística, que no es simplemente entrar en un bucle de drama o de euforia, ¿no? Sino realmente te puede llevar a lugares, ¿no? Y en la Biblia hay arte. O sea, vemos artistas. Hay mucho arte, sí, hay mucho arte en la Biblia. Me viene a la mente David, ¿no? O sea, Por excelencia, ¿no? por excelencia era artista, ¿no? Artista, totalmente. Pero bueno, también Jesús, contando historias. En los salmos hay por lo menos unos 6 salmistas o más. Exacto. Y David es especial, porque yo me puse un tiempo a estudiar un poco los salmos y tal, digo, ostras, qué diferencia. Porque yo al escribir poemas y tal, digo, o ver muchas letras de canciones, digo, ostras, es que David es distinto.
Es distinto. Yo me llamo David. Y digo, Guay. Ya muy bien. bien. Ya ha empezado bien. Ya ha empezado me gusta bien. este David. Bueno, acertaron tus padres. Hasta el nombre me gusta. Digo, sí, pues sí. Y después hay muchos más ejemplos artísticos, ¿no? No sé si eso más adelante en el programa lo hablamos o qué, pero es interesante en la Biblia. No, todo. Sí, podemos hacer. ¿Cuáles te has identificado tú o cuáles te vienen? Bueno, no, hablamos sobre esto en el grupo, ¿no? En Vale, las reuniones vamos que a hacer una cosa. Vamos a decir, ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? ¿qué es el grupo este? Grupo Sí. de cristianos, Sí. artistas. Sí, Si queréis trabajar la parte artística o, bueno, explícalo tú. Sí, Yo sí, ya sí. no. Bueno, voy a tratar de hacerlo breve, ¿no? Desde el principio, hace 5 años y medio que está el grupo. Estaría bien tener... Ahora estaría Hay bien. tiempo, hay tiempo. Y si no te dejamos hablar, nosotros nos Tú verás vamos. la mirada de Héctor y lo Sí, sabrás. no, ya estoy habituándome. Pues yo me mudé a un piso a entrar con otras 2 personas. Resulta que pues en un sitio habían puesto, en la iglesia ICB, habían puesto un cartel que decía: queremos entrar, una tercera persona para entrar a alquilar los 3 un piso, porque como estaba muy caro y tal, pues Sí. bueno. Que tenga sensibilidad artística para formar una familia. Por ahí abajo yo digo, ¿pero qué es esto? Sí. Habían hecho un arte de ese anuncio. No sé si era muy hippie, ¿no? Muy hippie por una familia. Digo, pues sí. Familia. Sí, una familia, digo. Y bueno. ¿Y qué Pero falta? eran cristianos que amen a Dios. Sí. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Una comuna? No sé. Digo, bueno. Entonces, claro, los conocí, quedamos. Nada, pues ¿qué haces tú? Pues yo soy fotógrafo profesional, un chico de Suecia. Y diseño gráfico, también hago un poco de música, tal. La chica, pues muy jovencita, de Colombia, vivía en Madrid, ahí fue aquí y tal, y me dice, yo pues, estoy estudiando dibujo, tal, ilustración, y yo escribo poesía y tal. Pues nos compartimos un poco, y digo, ay, qué guay lo que hacéis cada uno, tal. Entonces fuimos a vivir a este piso, en Poblenou. Y entonces tuvimos la idea, los 3 tuvimos como por diferentes razones, por sueños que hemos tenido, bueno, cosas que cuadraban, no causalidades como le llamo yo, no casualidades, Sí. ¿no? Que entonces estábamos como, pues nos gustaba el arte a todos, ¿no? Y esto ya lo había yo vivido antes con otra gente que habíamos hecho otras cosas hace tiempo, en otras iglesias. Y decíamos, pero no hay arte, no hay mucho arte de calidad. Bueno, tenemos que consumir arte, que eso es otro tema muy interesante, que si da tiempo a tocar guay, que es que yo creo que el arte es una necesidad de consumo. Es un bien, es una necesidad fisiológica, vamos. No es tan notoria como comer, como dormir, como pues tener un techo y tal, pero todo el mundo necesita arte. Wow, me parece. Todo el mundo necesita arte porque todo el mundo le viene el mono de escuchar música o de ver una película o una serie o leer una novela o Sí, y Claro. lo ves a lo largo de la historia, o sea, Sí. no ha habido ningún momento de la historia en ninguna cultura en la que no haya habido arte. Claro. Desde pues, lo más primitivo, por decirlo de alguna manera, desde el origen ha habido una inquietud artística. Entonces, y lo hemos continuado, no es que dices esto se paró. No. Entonces, sí que me parece muy interesante lo que dices Sí. de que es una necesidad. Es una necesidad que se somatiza, o Sí. sea, que se hace que te pueda afectar a nivel físico y a nivel mental. Ujú. Si no la Si no la consumes, si no la tienes. si no la recibes, Ujú. si no la realizas esa necesidad, porque yo me imagino, o haré una pregunta quizá a los oyentes, ¿no? Decir, imagínate un mundo sin música, imagínate que tú no escuchas música nunca, no, tal, que no lees algo creativo, como hablamos de fantasía antes, o una historia. Ujú. Imagínate que Danzar, bailar, sí, sí. que no tienes ninguna cosa bonita en tu casa, que es todo minimalista, pero en plan no hay nada que destaque. Mm. Imagínate todo ese mundo. O sea, realmente te deprimes. Sí. Ya. O sea, yo creo que el ser Hay humano una necesita eso. decadencia. Sí. Sí. Aparte que eso adquieres también o sea, te abre la mente Sí. a muchas tendencias. O sea, te diversifica también un poco la mente de aceptar cosas que quizás te han tan instruido de que no debe ser así. En cambio, tú dices, ostras, pues no es tan Te abre la como mente, dice, no te abre la antes mente. Lo decías. Y si hay una explicación de ese arte, pues es mucho. Entonces sí que Navadi Gaudí, ¿cómo es? Gaudí, no Gaudí, no Antonio Gaudí. ¿Disfrutar? Disfrutas, ¿no? Ah. Disfrutas un montón, ¿no? Sí, De todo eso.
Sí, 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 claro. Cuando uno entiende lo que está contemplando, lo disfruta más. Pero igualmente, yo pienso que el arte es un lenguaje universal, porque, por ejemplo, un niño que por ahí no entiende lo que está mirando, contemplando como espectador una obra artística, ¡ay, qué guay, me gusta ese dibujo! ¡Oh, esta canción me encanta! Y no entiende de calidades musicales. Sí. Es que el arte normalmente salta la barrera del consciente y va directo al corazón. Por eso yo creo que el enemigo, el diablo, ¿no? Se ha apropiado del arte y de ahí maneja, porque ¿a quién le creemos más? ¿A nuestro artista favorito? Nuestro músico favorito, que tiene unas letras brutales y que las asumimos casi como si fueran mantras, Verdades, digamos. Sí. O al presidente de la nación, que debería ser un diputado, no sé, alguien que hable por nosotros y que nos defienda. ¿Le creemos a esa persona o le creemos más al otro? ¿A quién le hacemos más caso? En la realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, yo pienso que el enemigo sabe todo esto. Entonces, la gente va siguiendo, porque el arte va directo al corazón. Hay una frase que me encanta, a mí, yo soy de frases, ¿no? Y si me las voy apuntando, o las escribo, yo me las invento o las apunto, ¿no? Que dice, las palabras de los oídos llegan a los oídos y las palabras del corazón al corazón. Y eso se puede aplicar a cualquier tipo de arte. El arte hecho con corazón te llega, te llega, aunque no entiendas que el trasfondo ni la historia, pero te llega. Y volviendo a la historia del grupo, entonces eso, estabais los tres, ¿no? Y cada uno sentía... Mente divergente, mente divergente. Esto, todo está conectado. Eso es artista. El artista es una persona se va. libre, que expresa y bueno, no es que se vaya, pues tiene mucho que explicar y al muchas final veces. el contenido es el contexto para poder entender conceptos. Claro. Pero, sí, bueno, entonces con el grupo entramos a este piso y dijimos, vamos a hacer, hagamos algo, ¿no? Tenemos amigos, cada uno tiene sus amigos, creyentes, incluso no creyentes, y invitarlos, pues tocamos la guitarra, pues compartimos un poquito del arte de cada uno y tenemos amigos artistas. Entonces, pues bueno, podemos invitarlos y sobre todo los creyentes, ¿no? Y hacemos un poco de alabanza, hacemos un poco de oración, hacemos un poco de... que sea muy hippie todo, vamos, muy relajado. Dejamos el piso abierto y los miércoles, por ejemplo, que la gente vaya entrando de tal hora a tal hora y ya está. Vale, buena idea. Y entonces, dijimos vamos a hacerlo y a la semana, cuando íbamos a empezar a hacerlo, ponemos un día, ponemos una hora, quizá habría que poner un tema, porque si no queda todo muy en el aire, entonces sobre algo, no sé, un concepto, venga, y hablamos sobre eso, no sé, oramos, buscamos, en la Biblia incluso. Y la chica pues se bajó del carro ya antes de subirse y dijo, bueno, ya, pero no, al final no, tal. Digo, bueno, empecé con el chico duró 2 semanas. Me dijo, no, y entonces me quedé solo. Y dije, yo creo en esto. O sea, yo no soy nadie. Bueno, no aprendí, no he hecho ningún curso de liderazgo. No soy profesional, pero yo creo que algo tiene que cambiar. Porque yo consumo arte y muchas veces, hablando mal y pronto, tengo que fumarme cosas. Yo no fumo, fumarme cosas que, por un lado, me inspiran, pero por otro lado me maldicen. Porque me están metiendo cosas. Y yo, ¿no? Debería, ¿no? Debería haber bendecirme cosas sin maldecirme, ¿no? Un arte un poco más sano, ¿no? Entonces, digo, vamos. Y entonces, pues bueno, yo lo fui llevando unos meses y costaba. La gente no se comprometía, éramos 4 gatos. Yo hacía todo, pues tal. Era mi casa, claro, yo tocaba guitarra, le hacía la comida, pam, pim, pum, llevaba el tema. Y pasaron 8 o 9 meses y le digo a Dios, mira, esto no funciona, me estoy cansando, tal. Me estoy quemando. Sí, un poquito. Bueno, en ese momento era cansando. Vale. Luego Dios me dice, sigue. Yo lo sentí, digo, vale, sigo. O también 9 meses después le digo, Dios, no funciona. Sigo. Esto, claro, yo sigo, pero esto no. Y Dios me dice, sigue. Y digo, ostras, vale, pues intenté cambiar algo, no cambiaba nada. La gente no gustaba comprometerse, éramos los mismos, no creábamos arte. Hablamos, filosofábamos mucho, pero no creábamos nada. Y, ostras, no es una idea de grupo, ¿no? Pues 10 meses después le digo lo mismo. Dios, definitivamente, gracias por la experiencia, me servirá para más adelante, pero no. Dios me dice, sigue. Y yo digo, bueno, ya no pregunto más. Entonces hablé con el pastor porque esto es algo libre, esto es algo que lo habíamos hecho sin ninguna respaldo, ninguna comunidad. Sí, o sea, no era algo institucional. No, era amigo. Venía gente no creyente, era amigo.
Pero hablamos de Dios, claro. Claro. No sabían a qué venían, pero no pasa nada. También éramos un poco más relajados, más abiertos. Claro. Y entonces hablé con José Luis, mi pastor de la viña, y dije, José Luis, le digo, Dios me dice que siga esto, pero no va a ningún lado. O sea, yo no sé qué. Pero yo quiero que... Tengo unas ideas, pero... Me dice, vale, pues ningún problema. Esto puede ser un grupo de conexión, por ejemplo, o célula de la iglesia, que será especial porque están los grupos de conexión que son cada 2 semanas, pero esto tú le pones la periodicidad y el tema lo lleváis vosotros. Lo que sí que tendrás que hacer curso de liderazgo. Yo, por favor, fórmenme porque yo no sé. Y cada vez me di cuenta, haciendo algún cursillo de liderazgo, de que yo no delegaba. Hacia todo, porque quería que todo se... estuviera bien, ¿no? Todo estuviera... no solo eso, sino por... Me considero alguien que trata de ser generoso. Sí, servir. Quiero que estén bien, quiero que vengan a casa y que no... Que no se preocupen, ya lo algo hago. Algo así, y animar a la gente viendo mi ejemplo, pero no era, daba el efecto contrario. Entonces, bueno, empecé a tú encárgate esto, y la gente empezó a participar. Y luego desde la tarima, en la viña, lo hablé y se apuntó gente y ahí empezó todo. Y entonces hemos hecho una exposición de arte llamada Experiencias Tangibles con el Espíritu Santo en el local de la viña, que es grande. Sí. Hemos tenido escultura, pintura, poesía, fotografía, música, de todo un poco. Ya me escapa algo, bueno, varias cosas. Sí, también esculturas como en 3D, que tenía una chica que lo hacía. Después, y hemos pintado 2 murales, uno por año, en la residencia de ancianos Betania, que son unos murales de 8 o 9 metros, en todo un lateral, y ahora este año nos comprometimos a pintar el tercero. Es una trilogía de murales que tienen un sentido que van junto uno después de otro, pero que también pueden ser, tiene un sentido independiente cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora Dios está abriendo la puerta a más cosas, porque me ha presentado en los últimos 3 meses, 3 ministerios que yo no tenía idea, no tenía contacto, y es como que se me van cruzando y yo digo, ¿qué quieres hacer, ¿no? Sí, que aquí también se me despierta algo. Claro, dice, tú vienes de la iglesia de la Viña, ¿no? Y es una iglesia que valora y apoya bastante al tema, pues, artístico, ¿no? Y de las inquietudes, pues, que el Espíritu Santo pueda poner. Pero a veces esa realidad no es la de todas las iglesias, ¿no? ¿Por qué crees que a veces hay como un rechazo o una secularización del artista? Como que eso no tiene que ver con Dios, ¿no? Y a veces las iglesias todo, y que la iglesia católica se nutría muchísimo y era mecenas de muchos artistas. ¿Por qué crees tú, en tu opinión, tampoco tiene que ser la verdadera, pero ¿por qué crees que a veces hay un poco de rechazo de lo artístico en muchos de los contextos eclesiales? Yo pienso, por un lado, por miedo, por desconocimiento, y el miedo lleva el miedo está en el fondo de todo, pienso. El miedo lleva necesidad ¿Miedo a qué? O sea... El miedo a perder el control. Vale. A que se te vaya la olla, a que seas un showman, quizá en el escenario, ¿no? Este es demasiado creativo, se está saltando más él que tal. O sea, no entender la creatividad como una bendición, sino como algo peligroso, ¿no? Yeah. Qué fuerte. Me lo parece. Pero en la viña no. No, por eso lo sé. En la viña yo tuve una experiencia que la comenté antes, me emocionó realmente. En la Navidad de la pandemia, el 2020, cuando arrancaba todo, pues se me acerca Moy Bonales, que bueno, era el ayudante o el secretario de José Luis en la viña, y me dice, mira, David, quedan unas 2 semanas para el evento navideño, vamos a hacer un culto muy sencillo, me dijo, con unos violines, con tal, no, va a ser sencillo. Y había pensado él había escuchado un poema mío solo, yo lo había leído una vez en un tema de creación musical que se hizo en la iglesia y tal, pero bueno, yo lo leí y ya está. Y se ve que le gustó, le hablaron bien, pero él no conocía nada de mí, ni nada de lo que hacía, nada. Me dijo, ¿te interesaría subir a leer un poema? O a declamarlo, ¿no? A decirlo, buscar algo, o si tienes uno tal, y si no, pues buscar alguno que te guste y tal. Y me quedé ¿dónde? Le digo, en el mismo culto, sí, no, estaría guay. Y claro, yo recuerdo, me vino como un flashback, ¿no? De varios años para atrás. Digo, yo soy creyente de los 13 años en Buenos Aires, luego me mudé aquí con 21, llevo 24 años,
23 años en Barcelona, y digo, nadie me había pedido esto. Entonces dije, mira, Moi, no tengo nada. Pueden decir sobre la Navidad, no tengo nada. Pero ¿sabes qué te digo? Me has tocado el corazón. Lo voy a escribir. Después, como persona con tendencia artística, o sea, estaba tan emocionado, y tú puedes creer que se me olvidó una semana y pico. Me puse a hacer cosas, no sé, trabajo, tal y cual, y cuando faltaban una semana, Wow. ¡ostras, el poema! Ay, ¿Ves? madre mía, Eso es lo que tienen los artistas. Me voy a comprometer. Bueno, no te puedes fiar de ellos. Me había comprometido. No, porque dije, me había comprometido. Me puse a escribirlo y en 6 días lo saqué. Mira. Y estoy muy contento de ese poema porque Salieron cosas. Sí, salió mucho. Ya luego lo leeré, me gustaría, si se puede. Sí. Es un poema, bueno, tal, que se lee un par de minutos. Y sobre la figura de Jesús, obviamente, en Navidad. Y digo, por eso digo comentarlo aquí, porque es un poco el resumen de cómo debería ser en una iglesia, en mi opinión, Sí. dar espacio e incentivar a la creación artística, o las expresiones artísticas mejor, sea Sí. de danza, sea de música, sea de pinta un mural de la iglesia. Raquel ha hecho hace poco lo de Promesa Cumplida, que es una miniserie con la gente de Sí. después la otra amiga que tenemos, Raquel, también está haciendo una obra de teatro que está presentando en las iglesias, el grupo Reencuentro, ¿no? Que presenta confesiones, que también se podría incluso... Sí. Hay muchas cosas que se están haciendo realmente, pero esto se tiene que incentivar. Si no hay nadie que incentive y si se bloquea, no, esto no crece. Aparte de que normalmente el apóstol Pablo dice, yo me hago de todo para todos, para de cualquier forma, o sea, lo que quiere es llegar a la gente. No quiere poner obstáculos, dice, si yo soy judío, ya sé que no voy a llegar a un griego, no voy a llegar a un gentil y tal, ¿no? Pero él dice, yo me hago de todos, para predicar el evangelio, ¿no? Y eso es lo importante, el hecho de que tanto hay muchos aspectos, y el aspecto artístico es el que llegará a gente artística también, gente artista, mejor dicho, ¿no? Por la sensibilidad, por llegar. O sea, yo voy ahí y le explico yo una cosa a un artista, o bien en pintura o lo que sea, y me va a decir, ¿qué sabes tú? Si no entiendes nada de eso, ¿no? Entonces, tiene que haber personas que también estén en este mundo. Que hablen ese idioma, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el arte, no sé si llamarlo así, pero por cosas que estoy viendo, palabras proféticas que, por ejemplo, me fue pasando. Me he acordado de ti, David, y me mandan un mensaje con una palabra profética, otra palabra. Y eso me ha pasado en los últimos 2 o 3 años, que como que Dios estaba interesado en levantar el tema artístico. O sea, hacer hincapié en el tema artístico y levantar artistas en general. Sí. O sea, hacia la sociedad, que transformen la sociedad. Y sobre todo en el tema literario. No se me ponía, ostras, me toca a mí, qué guay. Pero porque posiblemente sea una de las nuevas herramientas evangelísticas que tienen que apostarse. Yo estoy contigo en el hecho de que quizás tenemos una liturgia muy enclaustrada en lo que es el domingo por la mañana, y no nos podemos salir de eso, ¿no? Pero si somos creativos, si hay artistas, a mí me hace gracia muchas veces, porque cuando viene un empresario y se hace cristiano y tal, jolín, pues le vamos ahí, no por el dinero, sino por su experiencia, tal, y cómo lo hacemos y tal. Pero cuando hay un creativo, pocas veces, en este caso se pone más en duda. Sí, no van a una persona. ¿Cómo podemos hacer para que... O sea, no se trata tampoco de que sea más ameno a nosotros, sino de ofrecer lo máximo posible a Dios, ¿no? Claro. Eso tiene que ser... Que a veces pensamos, ¿no? Lo que decía, ¿no? La performance, el show y tal. No se busca esto, lo que se busca todo lo contrario. Entonces, el hecho de participar... Perdona que te interrumpa. Yo diría que se buscan las dos cosas. Y ahora te explicaría por qué. Vale. Obviamente se busca como prioridad, ¿no? Pero lo otro no debería estar reñido. Pero luego... Sí. El hecho de yo, a veces se hizo en nuestra iglesia algún mes especial, entonces los domingos eran diferentes. En el que había una poesía, había no sé qué. Pero ¿por qué tiene que ser especial, no?
fue bien, la gente le gustó, Ah, se expresa otras cosas, no siempre es la canción, sino son sentimientos de gente que quizás ha hecho la poesía o se buscan poesías que pueden dirigir esa reunión de alabanza, ¿no? ya, ya. Sí, sí. Yo decía, sí, sí, totalmente de acuerdo. Se pueden hacer cosas nuevas, ¿no? Obviamente, con los temas principales, que es la palabra, Ujú. la adoración a Dios, digamos, ¿no? Porque también la alabanza y la adoración es guerra espiritual. Limpia el ambiente, te limpia a ti por dentro, libera. O sea, como soy básico tocando, pero suelo tocar en los grupos de conexión o aquí y allí, y lo he visto mucho. Lo he visto mucho pues, he visto de todo. Entonces, funciona. Y después, bueno, pues tiene palabras bíblicas cuando David tocaba y a Saúl se le iban los demonios, los ataques. Hay muchas palabras. Dios habita en alabanza de Israel, Dios santo. En los salmos hay muchas palabras que hablan de que la música dirigida a Dios tiene poder, ¿no? Entonces, y no solo la música, sino la expresión dirigida a Dios, porque cuando se tocan emociones hay una cosa muy importante que yo he descubierto y explicaré rápidamente. Creo que es importante explicar esto para conectar con lo otro. Yo pasé 21 años de depresión con fobia social, yo. O sea, tuve de los 10 años hasta los 31. Me costaba muchísimo tener amigos, casi no podía tener pareja, casi me iba a vivir a la calle. Muchos problemas, mucho aislamiento, no llega a tomar nada de tal, pero no me hace falta. Se me iba la cabeza sola, es como si me hubiera fumado, o sea, se me iba la cabeza, iba por la calle y se me iba. Y Dios me sanó de eso. Hice terapia psicológica y tal, ¿no? Con un buen psicólogo cristiano. Y yo tenía una pareja en ese tiempo que ella tenía de todo, sueños, visiones, sucedían cosas proféticos, y digo, pero ¿cómo puede ser que tú y yo no? Si yo le pongo hasta más ganas de que tú, dices, sí, ¿verdad? Yo no digo que no. Me dice, pues tienes bloqueos, pero habría que saber cuáles, una persona sabia. Y entonces, bueno, fue sanar el trauma este que yo tenía, que el psicólogo lo vio rápido, tal y cual, y empezar a sentir al Espíritu Santo, escucharle, sentirle, y hasta el día de hoy yo lo siento en el pecho el Espíritu Santo, y es una compañía diaria, y a veces tengo impresiones proféticas o voces o imágenes. Antes no podía, pero me sané el trauma emocional. O sea, el alma, sobre todo en la parte emocional, en mi experiencia, está muy estrechamente ligada al espíritu y te puede bloquear a recibir de Dios. Entonces, ahí entra la parte del arte. ¿Y crees que entonces, cuando, en tu caso personal, al haber sanado ciertas cosas, la fluidez o la sensibilidad artística a la hora de escribir, que a lo mejor era, ¿cómo se dice? Catártica, sí, sí. ¿Fluía más? Después de este proceso de sanidad, ¿crees que tu arte o tu manera de escribir, tu manera de conectar con lo espiritual fluía más? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Sí, un poco más fluye, ¿no? Pero hay una diferencia. Una cosa es, ¿cómo lo explico? Lo espiritual y otra cosa es lo creativo. Pero por eso, lo espiritual si en crees sí, que se yo no lo veo muy bendecía. creativo. Explico. Lo espiritual en sí, si tú recibes una palabra de Dios, una palabra profética, uno no se pone a recrear esa palabra y hacerla más bella y tal. No, eso no es creativo. Eso es algo espiritual y potente. Y muchas veces sencillo. Y a veces es hermoso. A veces es una palabra preciosa. Es un montón de imágenes y tal. Que también he recibido imágenes. Pero a veces no, a veces es sencillo. Y tiene un poder tremendo. Pero eso no es creativo. Ahora, está la parte creativa que uno le pone el alma y empieza a crear. Pero obviamente si estás en conexión con el espíritu, todo fluye más. Claro. Y además ese arte también bendice más, creo, porque es un Puedes arte usarlo de una espiritual manera también. de comunicación. Así es. Entonces, ¿cómo crees tú que el arte debería de acompañar, ya no digo al cristiano, sino a la congregación? ¿Cómo puede influir dentro de la congregación de la iglesia local? O sea, ¿cómo podemos fomentarlo más, te refieres? ¿O qué aspectos puede potenciar dentro de la... ¿Cómo puede enriquecer? Sí.
que puede enriquecer Sí. A las iglesias. Bueno, yo pienso que el arte es una herramienta de autoconocimiento. Pues muchas veces yo tengo amigos que hacen en el teatro, por ejemplo, que hacen y pueden sacar esa voz que normalmente no sacan. Esa expresividad facial, yo normalmente no soy tan así, tan suelto, pero aquí me puedo soltar, ¿sabes? Otros escriben. Dice, yo normalmente, pero cuando me pongo a escribir, pues mira, me salen cosas bonitas. Otros dicen, pues lo que sea, ¿no? Yo soy un poco tímido, pero cuando bailo, pues ¿sabes? Saco ahí y te sientes mejor. O sea, yo pienso que todo esto, el arte es una herramienta de autoconocimiento que te puede ayudar a desbloquear emocionalmente cosas en las que no avanzas. Si tú te conoces mejor a ti mismo, vas a poder conocer mejor al prójimo, porque hay una frase que dice, nadie puede dar algo que no tiene. Si tú no tienes amor por ti mismo, o aceptación, no puedes aceptar y amar al prójimo como correctamente, entonces cumples el segundo mandamiento. El primer mandamiento también es una relación con Dios, pero si uno no se conoce a uno mismo, estás más lejos de Dios, yo creo. Yo creo que cuando uno te conoces a ti mismo, estás más cerca de Dios, porque Dios ya te hizo de una manera, y cuando estás más cerca de cómo eres tú emocionalmente tal y cual, puedes estar más cerca de su diseño. No sé si me estoy explicando. Sí. Y ahora, mientras hablabas, estaba haciendo conexiones y estaba pensando, creo que también algo que puede enriquecer mucho, tener una iglesia que promueve y valora el arte en sí y que la gente desarrolle su parte artística, es una iglesia libre y una iglesia también humilde. A veces podemos pensar, ¿no?, que el artista es un sobrao y que va a haber orgullo y que una iglesia con mucha creatividad va a ser una iglesia competitiva entre ellos, ¿no?, y a ver quién es el mejor, ¿no? Y puede ser que haya, puede ser uno de los peligros, pero hacía una conexión con una iglesia humilde, porque si tú tienes una iglesia que solo se expresa de una manera, a nivel de liturgias, de siempre las cosas se hacen igual, y no hay la libertad de expresarse con diferentes artes y de probar, también es una iglesia que puede caer en la superioridad, ¿no? De no dejar al otro, pues, ni siquiera equivocarse, pero probar un formato nuevo, hacerlo de una manera y poco a poco irse desarrollando. Imagínate, si nunca no hacemos una exposición artística como la que hicisteis, por si sale mal. Ahí al final estás teniendo un problema de superioridad, y tienes que hacer un ejercicio de humildad, de decir, bueno, a lo mejor no sale tan bien, pero es que si no lo probamos, si no fomentamos esta parte artística... Claro, pero eso pasaría porque no se cree de que Dios está en el arte. Aparte, totalmente. Se cree que es algo carnal. Muy bien, sí. Y de la misma manera que hay artes que están mejor vistos, como la literatura, la música que hablábamos, desde siempre, desde toda la vida en la iglesia, porque es algo más almático, es algo que... es la Biblia, ¿no? Sí, el en la Biblia siempre hay música, está el texto. Ahora, cuando pones danza, es algo más físico. La chica está moviéndose. Cuidado, ¿eh? Y que se tape un poco. Es más físico. Cuando haces teatro, lo mismo. Ese papel no es tan artes santo. Más mediocres. No, son más físicos. También, entonces, claro, lo físico se lo sataniza un poquito. O se lo... Esto es más carnal, ¿eh? Lo otro es más espiritual. Lo otro es música y es literatura. Teatro, baile... Y quizás porque la música también... pueden participar todos en la música. Más desafinarán, más o menos. Pero pueden participar todos, mientras que la danza es claro, ya por una cuestión a lo mejor ya de vergüenza, claro, de eso, ya no sales de eso, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, en la librería, ¿no? Yo veo que la novela, por ejemplo, el género de ficción, en los círculos cristianos están... pues más demonizados que otro tipo de géneros, ¿no? Y es una pena, porque cuánta gente
no conecta con una buena novela o con un buen testimonio, o algo de ficción, ¿no? Y a veces se hacen grados. El ser humano tiende a hacer categorías. Esto sí, esto no. Y una iglesia que se pierde ciertas partes artísticas simplemente porque un liderazgo o gente de la iglesia crea que eso se puede ir de las manos, que al final es miedo, que antes Sí, lo has dicho tú. o es menos santo que otras cosas. Sí, pero claro, es no creer que Dios también está ahí. Ha creado el arte Y está presente y y va a ha puesto poder... esos dones y algún día nos pedirá cuentas. Y Sí. si nadie nos ayuda a desarrollarlo, también es culpa de los otros. Y que lo puede Que santificar. no se puede regar esos talentos que Él nos confió, ¿no? Yo creo que no es responsabilidad solo de la gente con sensibilidad artística, sino también de los líderes. Dios se los pedirá cuenta también en ese momento. ¿no? ¿Dejaste o no dejaste? Que esto ¿Permitiste o bloqueaste este don que yo puse para que creciera? Claro. Dentro del grupo este que tenéis, os reunís cada 15 días, 3 semanas. Cada 3 semanas. ¿Tenéis horario fijo, digo, para que la Sí, gente sí. que se sienta artista... Sí, a que ver. pueda contactar. Gracias por esto. Sí, cada 3, en este caso martes, hemos cambiado el día, pero bueno, cada 3 martes, de 7:30 a 9:30 de la noche. Nos llamamos Arte y Espíritu. Teníamos un Instagram, pero es como necesitamos alguien que lo tal porque está un poco desfasado. Necesitas un artista ahí que... Bueno, es un arte, las redes sociales es un arte. Alguien que se ponga y no hay de momento, pero va a venir, yo estoy pidiendo. ¿Y cuál sería la siguiente reunión así? Porque dice cada 3 semanas, pero ¿cuándo empezamos? Sí, de aquí a 2 semanas tenemos una, Vale. de aquí a 2 martes. Bueno, no sé si dejaré mi contacto o lo que fuera. Ahora mismo, bueno, el Instagram está un poquito desfasado, Sí. pues dejaría, si no, un mail o contacto, lo que sea, no sé, como queráis. Bueno, que se pongan en contacto. Pueden preguntar Sí. y... Sí, pueden ponerse en contacto con Fem un café y obviamente Y si ya alguien pasa, está ya interesado, derivamos, claro. Sí, os agradezco mucho. Esa poesía que tenías, el Ah, poema. esa ¿sí? poesía antes de que se nos eche Bueno, el tiempo encima. Y de aquí quiero agradecerla especialmente a Muy Bonales, que lo te provocó ahí. me dio esta caricia al corazón, digamos, que es animarme, decir, mira, David, venga, lo tuyo vale, en un evento especial, ¿no? Pues se llama Poesía en Navidad. ¿Qué es un poema? Quizás un orden de palabras selecto, o también una cadencia cálida y acompasada. Más aún, un diálogo entre corazones dispuestos. ¿Y qué es Navidad? Un remanente de la cultura, un deseo súbito y bondadoso, una antigua obligación parental, tal vez una luz caliente templando la frialdad. Un poema navideño somos nosotros esta mañana, rememorando el comienzo de nuestra alborada. La más dulce lírica a oídos de Dios es nuestro solo corazón, un día del siglo XXI plasmándose en nuestra pasión, que data de tiempos lejanos, cuando se vio una estrella fugaz directa al infinito, que proveyó de luz a la noche y sus rincones. En tiempos de injusticia, un viso de esperanza, un perfecto don nadie, rebosante de dones. Fue uno entre nosotros para que fuésemos uno con él, un humano que nunca dejó de serlo, un Dios al que aquí no acabaremos de entender. Caminó entre multitudes multiplicándose a sí mismo, prodigando milagros de amor y cariño. Fue un coloso con un mundo a cuestas, un tenaz visionario de humildad y reverencia. Un médico, un psicólogo, un filántropo, un amigo. Tórrido sol de mediodía en pleno estío. Un hombre que dio a nuestra familia apellido. Alguien que parece que nunca se hubiese ido. Le debemos la vida y jamás nos importuna. Abogado presto para socorrernos aún siendo culpables. No surge más pánico a futuros inciertos porque sus manos dominan lo inimaginable. Por vez primera, desde los cielos bajó un río, de agua pura corriendo con ímpetu. Él fue el canal que encauzó aquel brío y nos dio beber a todos de ese mismo espíritu. En honor del maestro de juicios sabios, que no caiga la semilla que está en nuestras manos. A sembrar y producir hemos sido llamados y a ser familia de muchos hermanos. Por estas razones y tantas más, que seamos la respuesta clara, aún sin palabras, cuando nos pregunten ¿qué es Navidad? Muy bien. Arte. Bueno, Arte y espíritu. acabamos con arte. Decías al principio que
que nosotros somos semejanza a Dios y Dios es creativo, que no podemos dar nada de lo que no hemos recibido. Si somos semejanza a Dios, también tenemos amor, porque Él nos dio su amor, ¿no? Claro, ese amor que se vio representado en la cruz, en la venida de Cristo y en esa cruz, ¿no? Por lo tanto, demos amor. Así es. Seamos sensibles, seamos creativos, seamos artistas. Wow. Sí. Molt bé, pues gracias por David, por tu experiencia, por esta conversación que hemos podido tener. Gracias a vosotros. Al Àlex i també aquí a la Raquel i a tots vosaltres que esteu a l'altra banda. Moltes gràcies i bon cafè. Adéu. Adéu.